así como muchos que hoy premiamos, han salido a trabajar y han demostrado que sin tener muchos beneficios que la naturaleza generosamente en otros espacios de la Tierra le ha dado a otros habitantes, han formado un carácter y han sabido salir adelante. Empresas de 10 en el Infonavit es algo que yo me he propuesto por una instrucción del presidente, pero sobre todo por una convicción, que es algo que tenemos que hacer valer cada día más. Y déjenme decirles por qué. De hecho, nos falta decir más allá afuera qué es el Infonavit, porque de repente creemos que el Infonavit es una dependencia de gobierno más, y el Infonavit no es una dependencia de gobierno, es un ejercicio y una institución del Estado mexicano que imaginó hace 44 años el que partes distintas, con misiones distintas en la vida, podíamos tener un objetivo en común. Hace 44 años un conjunto de mexicanos imaginaron que los trabajadores, los obreros, los empresarios y el gobierno en turno podían trabajar con un objetivo común, que era imaginar las condiciones y hacerlas tangibles de uno de los aspectos fundamentales de la seguridad social que de hecho tiempo después de creado el Infonavit se constituyó como un derecho humano, que era el derecho a la vivienda, el poder acceder a tener un espacio físico digno donde viva la familia mexicana. Este país, en 200 años de vida, que créanme que no son muchos si nos comparamos con otros países del mundo, es un país que tiene muchas cosas por lograr, pero que ha logrado muchas de ellas ya y que muchos luego no las valoramos. Nos encanta empeñarnos en las malas noticias y no tenemos la capacidad a veces de ser generosos con nosotros mismos y darnos cuenta que somos un país que ha avanzado mucho y que podemos ser un mejor país. Empresas de 10 significa, y más hoy que nunca, una apuesta generacional, la apuesta de un país que durante más de un siglo no le apostó a la capacidad emprendedora de su gente y que hoy, con la visión que hemos tenido un conjunto de mexicanos, nos hemos atrevido a que este país puede ser más libre en lo económico, más libre en lo social y, por qué no decirlo, más libre en lo político. Hoy hemos combatido con reformas los monopolios, apostándole al capital privado para que se reproduzca, para que la imaginación, el ingenio y la creatividad de la gente sea lo que detone la posibilidad de ser un país más justo. Está demostrado a lo largo de la historia que solo las naciones que vencen la pobreza y la desigualdad son aquellas que invierten en educación y que logran constituir las condiciones para que el empleo ocurra. Y la verdad es que el gobierno no se dedica a generar empleos. El gobierno se debe de dedicar a generar las condiciones para que el empleo ocurra y para que la imaginación, la creatividad y el empuje de su gente pueda generar las condiciones de ganarse allá afuera la vida digna a través de un empleo formal. Y ese es el fondo de Empresas de 10. Y no creo que haya una institución en México que de mejor manera reconozca un espacio de una obligación conjunta de obreros, empresarios y trabajadores que el Infonavit. El Infonavit hoy es una institución que vale mucho dinero. Y vale mucho dinero porque es de todas y todos los trabajadores de México. No es del gobierno. De hecho, nosotros no recibimos un solo centavo de presupuesto federal. No recibimos un solo centavo de algún subsidio. Nosotros vivimos de las cuotas de los trabajadores que los empresarios, en su obligación, le enteran el Infonavit por el 5% del salario de todos los que trabajan en sus empresas, en las empresas de ustedes, en empresas chicas, pequeñas, medianas o grandes, como puede ser la empresa de don Félix, o la empresa pequeña, micro, que es una papelería que estamos hoy premiando y que a lo mejor tiene muy pocos empleados, pero que es tan valioso como la más grande o la más importante, porque está abriendo legítima y legalmente un patrimonio para ganarse el día a día. Yo quisiera tratar de transmitirles por qué la relevancia de Empresas de 10. Ustedes no están pagando un impuesto, no están pagando un aprovechamiento, un derecho.
ustedes están enterando una parte proporcional del salario de sus trabajadores. Y yo lo que hoy quiero transmitirles es que esta no es una obligación fiscal. Esta es la mejor inversión que ustedes pueden hacer. Bajo un modelo tripartita, en donde al enterar de manera cumplida, ordenada, esa parte proporcional del salario de los y las trabajadoras de sus empresas, no solo les debe de satisfacer en cumplir con sus obligaciones, sino es la mejor inversión que podemos hacer. ¿Cuántas veces he escuchado a empresarios que se quejan de la rotación del personal? De gente que viene y que ocupa un espacio laboral y que migra de su empleo porque no encuentra el entorno adecuado para desarrollarse. ¿Cuántas veces no vemos que se pierde valor agregado en sus industrias, en sus empresas ganaderas, mineras, transformadoras de servicios, al no saber tener la conexión con el personal y tener el personal adecuado para desarrollar sus trabajos? Empresas de 10 también significa la mejor retribución de inversión que una buena empresa puede hacer en su principal activo. Y el principal activo es el capital humano. Esto es como un país. Un país puede tener montañas, playas, hasta desiertos hermosos como los que tiene Sonora. Pero si no tiene gente, pues un país no existe. Y las empresas sin gente no existen. Por lo tanto, esa es la relevancia que le queremos dar a Empresas de 10. Sobre todo el poderles transmitir que el cumplir a tiempo, cumplir en orden, de algo que le pertenece al trabajador y aportarlo en una institución que tiene dos objetivos: cuidar a lo largo de la vida útil de un trabajador su ahorro para poderle generar dividendos financieros y entregarle una pensión más digna de las que hoy están recibiendo. Y la segunda, el tener instrumentos financieros adecuados para atender la demanda de vivienda, para que un trabajador pueda acceder a su derecho a la vivienda en condiciones financieras que en otras instituciones financieras no les dan espacio. Hace poco se debatía en la Corte el que si los créditos del Infonavit eran caros, y yo se los debo de decir de dos maneras: sí son caros, porque el dividendo financiero se entera a la subcuenta del trabajador. Sí son caros, porque nuestro riesgo crediticio en bajos salarios es mucho mayor que en los altos ingresos, que otras instituciones financieras son las que los cubren. Pero alguien que por cierto ya se fue al otro mundo y que fue mi jefe me decía: no hay crédito más caro que el que no hay. Y esa banda del salario, entre 2, 3, 4 salarios mínimos que nadie atiende en el mercado financiero, es el instituto el que los atiende. Y si no fuera por el instituto, no habría acceso al financiamiento que esos trabajadores tienen derecho a tener para tener una vida digna frente a sus hijos y para poder valorar el trabajo que ejercen todos los días. Por eso hoy queremos hacer un reconocimiento a más de 941,000 empresas que hay formales en México, de las cuales 36,700, y ojalá sean muchas más. Y estoy seguro que con este gobierno que ha arrancado y con la fuerza emprendedora de las y los sonorenses, van a ser muchas más, 36,762 empresas que hoy ocurren en la economía de Sonora. De ellas, hoy hemos dado un pequeño, sencillo, pero muy sentido reconocimiento a más de 9,800 empresas de 10 que hay en México, en Sonora. El 27% aproximadamente de las 36,000 son empresas de 10, empresas que no hemos requerido para que paguen con esa obligación, empresas que a tiempo acceden a los sistemas para podernos enterar, empresas que no tienen correcciones porque enteran lo que le corresponde al trabajador. Y queremos que ese porcentaje crezca, porque yo estoy convencido que esas empresas de 10 como las de ustedes son empresas que tienen un mejor entorno laboral. Son empresas que están sembrando para no tener rotación y una antigüedad de personal en donde sus trabajadores sean más productivos, más competitivos y por lo tanto sus empresas sean mucho más rentables y competitivas, que es la premiación al esfuerzo del empresario. Yo soy un convencido que, como bien decía al principio
en este agradable encuentro Servando Carvajal, a quien quiero felicitar y agradecer sus palabras, que hacer empresa en México no es fácil, pero no ha sido menos fácil en el pasado. Yo diría que era más difícil en el pasado. Si cerramos los ojos y si entendemos que México es un país muy joven, apenas de 200 años, con una joven democracia que no rebasa las 3 décadas, este país, si lo vemos en positivo, tiene una multiplicación de oportunidades extraordinarias, a diferencia de lo que pasó en el pasado. Hoy estamos viviendo la resistencia al cambio. Hoy estamos viviendo en un debate a veces tonto, debate sobre si queremos una mejor educación. Y es evidente que la queremos, pero vemos en las calles las resistencias, no siempre necesariamente de los maestros, pero sí de los intereses de un mal marco educativo en el que vivíamos. Hoy tenemos un espacio donde no vamos a depender de un gobierno y de su capacidad empresarial para detonar el principal activo de nuestro sector energético, donde vivimos encerrados durante más de 80 años en un modelo monopólico. Hoy tenemos instrumentos de comunicación, donde somos más libres para comunicar, aunque hay veces esa comunicación no se use de la mejor manera y que nos hagamos menos los mexicanos todos los días. Hoy yo estoy convencido, y lo puedo demostrar, que somos un país más libre. Somos un país que le va a apostar más a lo mejor que tiene, que su gente. Que eso ha generado resistencias y que esas resistencias generan ruido en el cambio. Pero que con empresarias y empresarios como ustedes, este país va a salir adelante. Los pueblos tenemos los gobiernos que nos merecemos. Si generamos mayores espacios de libertad, vamos a generar la condición de poder ser más libres ejerciendo nuestra capacidad emprendedora. Por ello le quiero agradecer desde aquí a la gobernadora un día muy productivo para el Infonavit. Un Infonavit que es de todos, un Infonavit que tiene más de 56 millones de derechohabientes inscritos que han pasado por ahí, más de 20 millones de ellos en activo. Un Infonavit que ha otorgado 9 millones de crédito a lo largo de 44 años. Un Infonavit que en su patrimonio alberga más de 1.2 billones de pesos de la subcuenta individualizada de las y los trabajadores del sector formal de México, y que entera millones de pesos todos los días a aquellos que se retiran del empleo en razón de su edad, y guarda millones de pesos para cuidar el ahorro para cuando aquellos que vienen detrás se vayan a retirar. Empresas de 10 queremos hacerlo un símbolo, porque cuando se emprende, cuando se arriesga, cuando se apuesta a la capacidad emprendedora de la gente, es algo que tenemos que valorar y que reconocer. Por eso mi respeto a las y los empresarios, por eso mi gratitud a los trabajadores del Infonavit que están dando buenas cuentas aquí en Sonora. El Infonavit, en los últimos 3 años en Sonora, ha invertido 22,000 millones de pesos. El Infonavit hace 44 años, en 1972, lo comentaba en el evento anterior, entregó 9 créditos hipotecarios. Hoy entrega 25,000 créditos hipotecarios cada año. El Infonavit hoy, todo lo que hace, lo está subiendo en línea, lo hace en forma transparente. Nuestras subastas las estamos televisando en vivo. Estamos haciendo subastas en la colocación del dinero, y cuando el Banco de México nos ha subido la tasa recientemente, aquí la hemos bajado hace apenas una semana, 10%, para colocar el crédito a nuestras trabajadoras y trabajadores de la derechohabiencia del Infonavit en un producto que pronto van a ver correr en las calles de Sonora, para que la gente tenga el crédito quirografario más barato para mejorar y ampliar su casa.